Déjeme, estoy abriendo la presentación, ya ahorita iniciamos. Bueno, esta semana vamos a ver ansiedad. La ansiedad en el aula. Está dentro del tema 1. Bueno, sí, está dentro del tema 1 que es la motivación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la motivación? Porque acuérdense que vimos motivación, vimos las expectativas del maestro, vimos la influencia en el proceso, o sea, cómo influye la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la ansiedad con la motivación? Porque de alguna manera debemos de aprender a identificar cómo se manifiesta o cómo se puede presentar la ansiedad. En algunos casos se puede confundir con otros aspectos psicológicos, pero es necesario de identificar, porque podemos, no sé, decir que a lo mejor un alumno esté nervioso, ¿no? Pero a lo mejor te está nervioso porque, no sé, va a presentar un examen, o algo por el estilo, ¿no? Pero, y ya al utilizar la motivación, pues ya se le puede pasar, ¿no? Lo empezamos a motivar, empezamos a otras actividades o a decirle palabras y a lo mejor se le puede pasar, pero en este caso nada más sería nerviosismo. Entonces, pero también dentro de la ansiedad entra lo que es el nerviosismo. Y si no sabemos identificar si es un simple nerviosismo que está teniendo por alguna situación en específica o está teniendo ya episodios de ansiedad. Entonces, por eso es importante para saber qué tipo de motivación nosotros necesitamos en los alumnos para que se pueda disminuir si es que tiene problemas de ansiedad. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con el primer punto, ¿qué es la ansiedad? Entonces, ¿quién me dice qué es la ansiedad? Dime, Beren. Es un estado emocional que provoca sentimientos de miedo, angustia o preocupación ante alguna situación que presente un peligro real o imaginario. Sí, exactamente. Bueno, pueden ser episodios en cuanto de ansiedad que tiene que ver en lo emocional, como mencionas, pero no siempre, pero bueno, esa es una de las razones o factores, pero no necesariamente es de manera emocional, pero sí se transmite o se demuestra a través de las emociones. Muy bien. Belén, ¿alguien más? A ver. Brenda dice, la ansiedad es cuando una persona tiene un sentimiento de miedo, inquietud o algún tipo de preocupación ante una situación. Ajá, nada más que como les comentaba, hay que definir si realmente tiene ansiedad o no, porque les digo, puede estar nervioso o puede estar, como dice Brenda, que tiene un sentimiento de miedo, o sea, puede sentirse, estar, no sé, tembloroso, sí que tiene miedo, y no necesariamente sea ansiedad, que sea la situación la que está pasando,
la que le produce miedo, pero no necesariamente ansiedad. Pasa la situación y se le quita el miedo. Entonces quiere decir que probablemente no haya sido ansiedad. Y también puede ser, si no sabemos identificarla, que la persona empieza a sentir miedo y al contrario, o sea, que ustedes digan, ay, pues es que nada más es que, no sé, tiene miedo de algo, ¿no? O a lo mejor ya identificaron ustedes miedo a qué y ya le dicen, no, ya se le va a pasar, ¿no? Y está con esa inquietud o algo de preocupación, ay, nada más está como que está exagerando. Entonces, pues es que, o a lo mejor ahorita con la pandemia que muchos empezaron a sentir esta parte de ansiedad, y decir, bueno, pues es que nada más porque no sale, porque no debe de, ya se le dijo que no debe de salir y está más encerradito y entonces, o ya le da miedo contagiarse, ya no quiere salir, etcétera. Y pero ya se le va a pasar, pero igual y no, igual y si es ansiedad y nosotros lo estamos haciendo a un lado, o sea, no lo estamos tomando la debida importancia, ¿no? Y entonces, y ya cuando se tiene ansiedad, pero inclusive ya es una ansiedad severa, ahí es donde viene un poquito más las complicaciones, ¿ok? Marisela, es un estado emocional caracterizado por sentimientos de temor, tensión o sufrimiento, suponiendo que algo va a suceder. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones de lo que es ansiedad. Gracias, Marisela. Estado emocional caracterizado por sentimientos de tensión y sufrimiento ante un peligro real, como ya hemos comentado, o puede ser imaginario que se supone que va a suceder. Es cuando ya la preocupación ya es extrema. Decir que le va a pasar algo, decir, no, pero si no te está pasando nada, estás aquí, estás seguro, etcétera, y constantemente está, que le va a pasar algo, entonces probablemente es que ya sea ansiedad. Se puede experimentar alguna vez en algún momento de la vida, porque, bueno, ahorita, bueno, más adelante vamos a ver los tipos, y hay un tipo que es como más específico, o sea que por alguna situación específica es el que te puede provocar la ansiedad, pero bueno, ya pasando esa situación, entonces ya puedas tener otra vez estar normal entre comillas, ¿no? Puede tratarse de momentos puntuales, se puede salir o puede perdurar, o sea, se puede mejorar y ya puede dejar de tener ansiedad, o si no, la persona puede tener durante mucho tiempo estos episodios de ansiedad. Las respuestas a determinados sucesos dependen de los pensamientos y apreciaciones que el sujeto haga de esa situación, o sea, cómo percibe la situación, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta, ¿consideras importante tratar el tema de ansiedad cuando se presenta en un aula? Si ustedes lo consideran importante, o sea, que se presente la ansiedad en el aula, o sea, ustedes estén trabajando, son docentes, están en el aula, si consideran importante tratar este tema de ansiedad cuando se presenta en un aula y también pues por qué. O sea, sí, ¿no? ¿Por qué? Dime, Belén. Yo considero que sí, porque esto provoca un bajo rendimiento escolar en el alumno, ya que este mismo no presta la atención necesaria a la clase. Además, esto nos puede limitar también a nosotros como docentes para ayudarlo, pues su elevado nivel de desconfianza evita que el alumno exprese lo que siente y a la vez que se consiga una solución a este problema. Exactamente. Sí, gracias. Sobre todo en la confianza que tú mencionas, ¿no? Siempre es importante brindarle la confianza a los alumnos, sobre todo cuando ellos mismos no identifican, bueno, y de hecho en la mayoría de los casos la persona que sufre de ansiedad no sabe que es ansiedad lo que tiene, ¿no? Inclusive no sabe que tiene. Entonces, es importante brindarles confianza porque cuando se sienten en una situación que ellos sientan de peligro, que estén muy nerviosos, inclusive hay unos que se ponen a llorar, pero muy constantemente, entonces que se puedan acercar a ustedes y les puedan platicar la situación. Si es que ustedes no lo han identificado, digamos que no tienes tanto
esas conductas tan marcadas en el aula, ¿no? Entonces es muy importante para que ustedes ya sepan identificar o puedan realizar un diagnóstico o puedan investigar más para saber y constatar si realmente es ansiedad lo que tiene la persona. Aquí cabe destacar que va a depender del tipo de ansiedad que tenga, la intensidad y los momentos que se le presente la ansiedad, porque ustedes pueden identificarlo, pueden realizar diferentes estrategias para disminuir la ansiedad, pero no tanto para tratarla. Ahí sí ya para tratarla tiene que asistir la persona con un especialista. Marisela dice que sí es importante porque es una situación que puede pasar a un alumno y generar una crisis por no saber lo que está sucediendo. Por lo que es importante saber cómo actuar manteniendo la calma y darles la confianza de hablar con ellos para ayudarlos. Muy bien, exactamente. Muy bien. Y aquí están los tipos que les había mencionado. De los tipos de ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad con agorafobia, neurosis obsesivo-compulsivos y trastornos de ansiedad fóbica. ¿Ok? Este de ansiedad generalizada es una ansiedad persistente que no está limitada ni predomina en ninguna circunstancia ambiental. O sea que no hay una situación específica, por así decirlo, ¿no? Sino en cualquier momento o cualquier situación le genera ansiedad, o sea, que le genere cualquier situación que le genere miedo, que le genere angustia, ¿no? Entonces, y no se determina exactamente en una situación específica, sino les voy a repetir, sino en cualquier momento, ¿ok? Y con cualquier situación. Después la ansiedad con agorafobia es el miedo exagerado a encontrarse en lugares de los que podría ser difícil de escapar en una situación de emergencia. En este caso, un ejemplo sería el uso del elevador. ¿Ok? Como es un espacio cerrado y que va avanzando, entonces hay personas que sienten ansiedad al subir a un elevador porque pueden sentir que pueden estar en peligro, que a lo mejor se atore la puerta o donde va tensado se caiga, etcétera. Pueden ser muchas situaciones, ¿no? Entonces, y que no pueda salir y que se quede encerrado. Entonces, ese es un ejemplo de ansiedad por algo. Pero es un miedo muy, muy excesivo, o sea, un miedo muy excesivo, o sea, casi, casi de terror, ¿no? Del obsesivo compulsivo, esos son cuando tienen ideas o pensamientos que irrumpen una y otra vez en la mente del individuo de forma estereotipada. Pero cuando aquí ya se puede especificar algo, ¿no? Sobre alguna situación que ya sea muy obsesiva su manera de estar pensando en que algo le puede ocurrir, de que no está bien, de que se ponga muy nervioso, ¿no? Inclusive pueden ser, por ejemplo, los que no sé, que tienen como ese exceso o esa obsesión de que esté todo limpio, ¿no? Todo exageradamente limpio. Entonces, y si ven algo que está un poquito, que apenas se ve ahí, que ni siquiera está sucio, ¿no? Que nada más es una manchita o algo, y ya se obsesionan tanto, pero que se empiezan a poner muy ansiosos, o sea, muy, de que cómo es posible y se exaltan, etcétera, pero porque tienen este tipo de ansiedad, ¿ok? Después tenemos ansiedad fóbica. Aquí es cuando aparecen ante ciertas situaciones bien definidas o frente a objetos que no son en sí mismos peligrosos, ¿ok? Hay inclusive personas o niños que han cierto, por ejemplo, un perro, ¿no? Pero un perro pequeño
O sea que a lo mejor probablemente no repercute o no tenga algún un problema o represente algún peligro, pero ya nada más con tan solo ver un perrito ya sienten miedo. Hay niños que también sienten miedo por las aves, ¿no? Cualquier tipo de ave. Y tan solo un periquito o un pajarito que venga, aunque esté en su jaula, y que de alguna manera pues no representa un peligro para el niño, pero aún así nada más que lo ve y que esté volando ahí en su jaula, ya empieza a gritar el niño, se empieza a poner nervioso, a tener miedo, etcétera. Entonces, porque probablemente tenga ansiedad fóbica, ¿ok? Y hay que determinar también cuál es la razón, o sea, qué pasó, porque le tiene, en este caso, ¿no? De que tiene miedo a las aves, si antes hubo alguna situación con alguna ave o con algo que tuviera plumas, etcétera, y eso haya originado que tenga la ansiedad fóbica, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar el punto número 2, que ustedes tienen que elaborar un cuadro sobre este tema de ansiedad. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se manifiesta en el aula o cómo se puede manifestar en el aula? Y por lo menos 2 ejemplos para calmar la ansiedad. De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para tener una perspectiva un poquito más general. Ahorita se lo... Este va a ser trabajo colaborativo para que aprovechemos el tiempo y podamos ver lo demás. Entonces, aquí de lo que les piden cada uno. ¿Cómo se manifiesta aquí? ¿Cómo se manifiesta en el aula? Y aquí por lo menos 2 ejemplos. Los que puedan aquí en la pantalla ya saben que lo pueden escribir. Si tienen dudas, me dicen por favor. Mientras voy a aprovechar para pasarle la lista de asistencia, porque tenemos menos tiempo. Jonathan. ¿Dice Jonathan? Ahí. Diana. Gracias. Cintia. Yasmin González. No sé por qué en esta materia si son los mismos, ya entran en nuestra, ¿verdad? Marisela. Lucero. Lucero, ¿no está? Brenda. Belén. Aimé. Mari Carmen. Ah, sí, sí, tenía problemas. Evelyn. Ariadne. ¿Tampoco está Ariadne? Y la otra clase es Yasmin Soledad. ¿Tampoco está Yasmin Soledad? No sé qué pasó, porque en la otra materia sí estaban. Y Jessica. Me parece que fue el que me dijeron, ¿no? Tenía problemas con internet, no recuerdo. Ok. Bien, entonces,
puedan, les digo, escribir aquí o si no, lo ponen en el chat. Cualquiera de las dos opciones. A ver, vamos a ver quién. A ver, Jonathan, tú pon un ejemplo, por favor. Y otro. O sea, un ejemplo. Bueno, es que los que casi no tienen, no vinieron. Oye. Lucero, no, no sé si está Lucero. Ok, Lucero, si puedes poner el concepto, por favor. Ya sea que lo pongas en la pantalla o ahí en el chat. Jonathan, un ejemplo. Cintia, aquí cómo se puede manifestar en el aula. Bueno, son los que nombré, pero las demás personas pueden también poner, ¿eh? Estoy nombrando más a los que tienen menos. No quiere decir que solamente los que nombré, ya no, los demás también pueden. A ver. Eso lo puso Brenda. Tiene dificultad para concentrarse y realizar sus actividades, puede ver inquieto y que se mueve demasiado. Sí, muy bien, Marisela, muy bien. También pueden tener dolor de cabeza. Que les duele mucho la cabeza. O que también que quiera ir varias veces al baño, también así se puede manifestar. Jonathan, tienes el ejemplo y faltaría otro, que son por lo menos dos. Aparte de Jonathan, aquí alguien que ponga otro ejemplo. Cintia, no sé si ya lo tengas. Bueno, ahí te escribí, no sé si ya lo tengas. Gracias, Lucero.
Gracias, Melén. Diana, también puedes poner otro ejemplo. Ah, ok, ya. Ese es en el de manifestaciones, Diana. Ah, ejemplo. Mm. Ah, no me. Ok. Bueno, entonces, le toman captura, por favor, para la evidencia. Ujú, sí. Sí, sí puede ser ese, Jonathan. Vamos a poner aquí. Y ahorita acomodamos lo demás. Antes de que mm, ahorita lo acomodo. Ahora sí ya. Ahora sí ya lo pueden. Ah, no, pues bueno. Ahora sí ya lo pueden tomar captura. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar al momento ya de que tienen la ansiedad? Y se puede dividir en diferentes dificultades. Se puede presentar cuando se tiene ansiedad por separación. Se puede cuando tiene ansiedad social. Mutismo selectivo, ansiedad generalizada, que ese ya lo habíamos comentado, y el de fobias específicas, que también ya lo habíamos comentado. Entonces nos vamos a ir con los tres que están arriba.
Entonces, a ver, díganme un ejemplo de ansiedad por separación. En cualquier edad pasa, pero en el caso de ustedes que se van más a los niveles básicos, este de ansiedad por separación también se puede presentar cuando los niños están en preescolar. Pero les vuelvo a repetir, se da en diferentes edades y en diferentes situaciones, pero que si alguien se quiere dedicar a preescolar, aquí es donde también se puede presentar un caso de estos. A ver, ¿qué ejemplo sería? Diana, sentir miedo al estar separado de sus padres. Exactamente. Entonces aquí en este caso, más cuando los niños están, bueno, que entran por primera vez al sistema educativo, por ejemplo, van a entrar a preescolar, no habían estado en ninguna otra sección, solamente habían estado en casa, es su primera vez. En algunos niños pueden presentar ansiedad por separación. Entonces, y pueden sufrir, en este caso, ansiedad, que es cuando les decía yo, que había visto anteriormente, cuando lloran, digamos, todos los días, todo el día, y entonces si no pueden superar ese miedo, ¿no? Al creer de que los están separando de sus padres. Brenda dice, cuando los padres se divorcian y uno de ellos se aleja. Eso también puede ser. Entonces, que a pesar de que ya es la situación del divorcio, ya es una situación complicada para los hijos, entonces, obviamente para los padres y para los hijos, ¿no? Pero bueno, repercute un poco más en los hijos. Aparte de eso, entonces, y que no vean a ninguno de ellos, en algunos casos, no siempre, pero porque en algunos casos sí pueden sentir tristeza, pueden sentir, inclusive pueden llorar, etcétera, porque no ven a uno de los dos ya, ¿no? Pero en algunos niños, sí puede, llegarse a convertirse en ansiedad, ¿ok? Porque ya no ve a uno de los padres. Entonces, si la relación era muy, muy cercana y por alguna razón ya no lo ve, entonces se puede convertir en ansiedad. Y más si no se trata, no se platica, etcétera, se puede convertir también en ansiedad. Muy bien. A ver, ahora un ejemplo de ansiedad social. Dice, se niega a comer en la escuela o en lugares públicos. Dime, Belén. Puede ser cuando se tiene que presentar alguna exposición frente a todo el grupo. Sí, sí podría ser. Bueno, es que gracias, sí, también estoy analizando el de Diana que está comer en la escuela, pero sería o sea, es que no es tanto el comer, sino más bien al interactuar con sus compañeros, podría decir. O sea, que no quiere comer en la escuela porque no quiere estar con sus compañeros. Ahí sería más. O en lugares públicos porque no le gusta estar pues con personas, ¿no? Así sería más. Muy bien. Cintia dice, podría ser al interactuar con personas desconocidas o extraños, asistir a fiestas o reuniones con personas que quizá es la primera vez que conocemos. Muy bien. Aquí en que nos menciona Cintia, lo primero, que es al interactuar con personas desconocidas o extraños, también podría entrar cuando, les vuelvo a repetir, cuando es por primera vez que entran a la escuela, ¿no? Cuando es por primera vez que entran a la escuela, porque de alguna manera estuvieron nada más con sus papás o con su familia, o con las personas que estuvieron a su cuidado. Y entonces para ellos eso extraña a la maestra, son extraños los compañeros, la directora, entonces todo el personal que está en la institución. Entonces, y puede tener ansiedad social, de que a lo mejor siempre estuvo nada más con una persona en casa y pues casi no socializó, ¿no?
tampoco llegaban familiares o amistades o alguien, cualquier persona así a su casa, entonces pues estuvo como un poquito aislado, entonces también se puede convertir en ansiedad social. Entonces al asistir a la escuela pues también le puede provocar ansiedad social. Maricela dice, miedo a convivir con otras personas por sentirse juzgado u observado. Muy bien. Así es como comentaban de comer en lugares públicos o de asistir a una fiesta, como también decía Cintia, etcétera. Muy bien. Brenda, por ejemplo, cuando están en el salón de clases y se hacen equipos para trabajar, puede ser que un alumno no quiera trabajar en conjunto, exactamente, pero aquí también va a depender. Si están trabajando en equipo y no quiere trabajar, hay que identificar si es que es porque tiene ansiedad social o porque simplemente pues no se lleva bien con los que le tocó, o no los conoce, etcétera, o no le gusta trabajar con ellos o algo así. Entonces nada más hay que definir si es que es por ansiedad social. En este caso, para identificarlo es de que si ya los pusieron por equipo, si uno de ellos empieza a estar así como nervioso, de que ya se esté moviendo, de que ya inclusive esté como que sudando, de que ya me quiero ir o no quiero estar en equipo, porque hay algunos que sí lo expresan. O sea, no expresan que tienen ansiedad, porque les digo que muchas veces ni siquiera se sabe, pero que expresan lo que sienten. Es que tengo miedo, es que estoy nerviosa. Hay unos que sí lo expresan, pero hay otros que no. Simplemente es el comportamiento el que de alguna manera lo delata y que se puede identificar si es ansiedad o no. ¿Ok? Bueno, y el de mutismo selectivo. Inclusive en este de ansiedad, por ejemplo, de los niños que se hacen pipí, también puede ser también puede ser una señal que pueda tener algún tipo de ansiedad. O sea, eso no lo he contado, pero sí también, no necesariamente todo es porque sea ansiedad, no va a depender la situación, pero sí puede ser una señal. A ver, el de mutismo selectivo. Sí, te dice dificultad para hablar con sus compañeros en la escuela, exactamente. Puede ser con sus compañeros que le cueste trabajo hablar con sus compañeros. Puede ser que también tenga mutismo selectivo al momento de participar, que se le haga una pregunta y no le cueste contestar. Aquí en este mutismo selectivo les voy a dar un caso que tuve con un alumno de secundaria. Este alumno era primero de secundaria. Entonces, pues él normal, ¿no? O sea, y platicaba, bueno, de hecho casi no platicaba, era como muy huraño, no sé, muy quieto, y o sea, la verdad casi no platicaba. Entonces, cuando durante las primeras semanas de clase, se le hizo una pregunta. ¿Okay? Entonces, y era una pregunta fácil, porque era como lluvia de ideas, por así decirlo, ¿no? Y entonces empecé a notar que se puso como muy rojo, muy rojo. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor le da pena porque, bueno, son compañeros nuevos, porque era primera de secundaria, nuevo nivel y todo, dije a lo mejor, y se puso nervioso, ¿no? Y nada más se ponía rojo y no me contestaba. Entonces yo le volví a hacer la pregunta y no me contestaba. Entonces dije, bueno, se la voy a hacer un poco más fácil. Entonces, estábamos viendo, creo que era biología, no recuerdo la materia. Entonces le dije, bueno, ve hacia afuera, lo que tienes ahí los árboles, estábamos hablando de los movimientos y todo eso, ¿no? Entonces, mira, ve hacia afuera y ¿qué es lo que ves? Le señalé el lugar y todo, le digo, a ver, dime tú qué es.
Y ahí sí como que empezó a hablar un poquito, pero empezó a tartamudear. Entonces a tartamudear y no, o sea, ni siquiera terminó de decirme bien todo, ¿no? Entonces le costó trabajo hablar. Y sí se le notaba súper nervioso. Yo dije, no, entonces probablemente está teniendo un episodio de ansiedad porque ese alumno pues no era tartamudo. O sea, él ya lo había yo escuchado hablar con otro, con otro compañero que no sé qué le había preguntado y pues no tartamudeaba, ¿no? Entonces, digo, entonces probablemente estaba teniendo episodios de ansiedad. Entonces dije, bueno, no voy a hacer que pues que se ponga más ansioso. Y entonces, y le digo, bueno, y entonces para tampoco no evidenciarlo con el grupo y así, porque todos se quedaron también de que, ¿qué le pasa? Porque no contesta, que es una pregunta súper fácil, ¿no? Y entonces le digo, bueno, piénsalo bien y ahorita ya le pregunto a tus demás compañeros. Entonces ya empecé a preguntarle a los demás y ya me fueron contestando y todo. Y ya de ahí lo volví a observar y ya se le había pasado, o sea, ya no estaba rojo, ya estaba más tranquilo. Entonces, bueno, dejé que pasara, digamos, la clase y ya cuando estaban trabajando, o sea, que les puse la actividad y estaban trabajando, entonces me acerqué a él y entonces le volví a hacer la pregunta. Le dije, ya te dejé un tiempo para que pensaras. Entonces ahora dime si ya tienes la respuesta. Y se volvió a poner nervioso porque yo pensaba que era porque le hice la pregunta para todo el grupo y que me lo dijeran todo el grupo. Dije, a lo mejor ya a mí sí me lo decía. Y entonces se empezó a poner otra vez nervioso en menos intensidad, pero aún así. Y entonces lo que le hice, ¿sabes qué? O escríbelo. Dije, bueno, entonces escribe tu respuesta en el cuaderno, ¿no? En el cuaderno. Entonces, y sí, ya después me lo escribió. Y ya después que como teníamos juntas cada semana ahí en esa institución, este, esa misma semana que hubo la junta eran los viernes. Entonces, hice la observación en la junta y todos los demás maestros decían lo mismo, que sí lo habían notado, ¿no? De cómo se comportaba. Entonces en esa institución sí había coordinadora. Entonces nos dijo la coordinadora que iba a hablar con los papás a ver qué pasaba con esa situación. Entonces ya sí estuvo, pero no terminó el chico no terminó ni siquiera el año, no, ya no supimos si lo cambiaron de escuela o qué pasó, y tampoco supimos el por qué ya no estaba en la escuela. Entonces sí buscábamos actividades, estrategias para que no se sintiera incómodo o que no sufriera esta parte de ansiedad, pero sí se le tuvo que comunicar a los padres de familia porque no era de alguna manera, entre comillas, normal que por una pregunta él se pusiera así y que de alguna manera no quería hablar con sus compañeros. Les digo que era muy escéptico y casi no quería platicar o hablar o participar, etcétera, pero sobre todo era el nerviosismo que se le veía que presentaba. Entonces ya no supimos bien qué pasó. Entonces, pero sí nos quedamos con esa parte de que sí era importante que se le ayudara al chico porque, pues, para que estuviera pues mejor, ¿no? Aparte en la parte académica, también en la cuestión personal, ¿no? Que le ayudaran en esa parte. Entonces les digo que sí pueden encontrar ustedes algún caso. Ya después es el único caso en cuanto a mutismo selectivo, o sea, de ansiedad sí tuve unos que otros, pero muy escasos los casos, pero de mutismo selectivo solamente lo tuve con este alumno y ya no tuve otros alumnos que tuvieran en este tipo, ¿ok? Entonces, o esta dificultad. Entonces, sí es muy importante, les digo, identificar qué es, cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas para que ustedes puedan apoyar a sus alumnos, ¿ok? Sobre todo les digo para disminuirlo. Ya para tratarlos, les vuelvo a repetir, ya sí tiene que ser ya más con un especialista, ¿ok? Jonathan dice hablar libremente en casa con los miembros de su familia, pero en la escuela o en lugares externos con personas desconocidas se les, bueno, me imagino que es que se les hace difícil hablar.
Ajá, exactamente. Bueno, aunque algunos casos, inclusive hasta con los miembros de su familia, más si son varios, nada más habla más con unos y con otros casi no. O sea, cuando es mutismo selectivo. O inclusive también pasa cuando le tienen miedo a algún miembro de su familia, por alguna razón, que le tengan miedo a mamá, a papá, a abuelito, a alguna abuelita, a un tío, a un hermano, a un primo, etcétera, ¿no? Entonces, que le tengan miedo por alguna situación que haya pasado y entonces tenga esta dificultad de mutismo selectivo y no quiere hablar con esta persona, para nada. Y le hacen, oh, es que te está hablando tu tío, y se queda mudo, ¿no? Entonces, no, que no quiere hablar. Entonces, habría que también tener, y se pone ansioso y empieza a tener como ansiedad. Ahí es donde también se prende el foquito, como diciendo, bueno, ¿por qué? O sea, hay que investigar qué es lo que pasa ahí. Inclusive en el salón de clase. Puede ser que con demás compañeros sí como que esté hablando, pero a lo mejor con uno en específico quizás no, y empiece a ponerse nervioso o a temblar o a querer ya llorar o algo así. Entonces habría que ustedes como docentes decir, bueno, algo está pasando ahí, o sea, ¿por qué no quiere hablar con ese compañero en específico, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces sí les puede dar como ciertas señales a ustedes, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas situaciones y posibles causas de en los que se puede presentar la ansiedad, ¿no? Tenemos lo que es la falta de atención e inquietud. Cuando un niño se está retorciendo en su asiento y no está prestando atención, tendemos a pensar que es TDAH, que también vamos a ver, en esta materia vamos a ver este trastorno. Entonces, y vamos a ver que también es importante saberlo identificar, no, porque no es a la primera, sí hay que saberlo identificar. Pero la ansiedad puede ser también la causa. Entonces aquí, cuando es, como dice aquí, así, que se está retorciendo en su asiento, que se para, que va de aquí para allá, que no está prestando atención a las clases, etcétera. Entonces dice, bueno, es que está muy inquieto. Entonces, y no pone atención. Entonces, podemos decir, es que tiene TDAH, ¿no? Tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si decimos, y ya lo mandamos directo, ya ni siquiera le buscamos estrategias ni nada, y ya que se vaya el psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Y entonces, pero no, puede ser que sea ansiedad, que esté teniendo ansiedad por alguna situación, y eso es lo que esté provocando que esté inquieto y que no esté prestando atención, ¿ok? También el comportamiento perturbante. Entonces aquí no sé qué comportarse mal es otra cosa que podríamos no asociar con la ansiedad. Pero puede ser que, por ejemplo, cuando un estudiante está pateando la silla del compañero que tiene de enfrente, pues así muy compulsivamente, así muy duro, o sea, muy fuerte, o que tiene una rabieta cada vez que se le ignora algo, o cuando un compañero no está siguiendo las reglas, entonces puede sufrir de ansiedad y esa misma ansiedad provocando que tenga este comportamiento inadecuado, que en este caso es un comportamiento perturbante. También problemas para responder preguntas en clase. Aquí entraría el caso, ¿no? Que tuve la experiencia. Entonces, que puede ser también que van bien en sus exámenes, que entregan las tareas y todo, porque ellos solitos lo están haciendo, no se lo tienen que decir a nadie. Pero cuando les preguntan algo o les hacen una pregunta frente a clase, pero que todos lo escuchen, entonces ahí es donde puede ser que ya no respondan, ¿no? Y tenga un problema de ansiedad y no sepa qué responder. Visitas frecuentes a la enfermería. Aquí es cuando, por ejemplo, ustedes pusieron una de las manifestaciones que es dolor de cabeza. Pero puede ser que le esté doliendo la cabeza y que normalmente tenga que ir a la enfermería, si es que la institución tiene, porque le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le duele los ojos, entonces eso también podría ser una señal. Problemas en algunas materias. Esto es cuando siente que tiene problemas
en alguna materia en específico o temas en específico y siente que no puede responder o siente que no sabe, pero a veces es tan extremo que siente que no es capaz y entonces puede también tener problemas de ansiedad porque precisamente tiene ese miedo o esa preocupación de que no sabe, de que qué hace en la escuela si no sabe nada, ¿no? Pero sí se puede tener síntomas de ansiedad. También el no entregar tarea, pero aquí hay que identificar si no la entregó porque no la hizo o porque realmente está exageradamente preocupado porque piensa que no es muy bueno en hacer esa tarea y a lo mejor y sí la hizo, pero no la quiere entregar por el miedo a que esté mal. Y por último, evitar la socialización o el trabajo en equipo, que eso también ya habían comentado ustedes, en el de ansiedad social, ¿no? Que es el de que quieren evitar a sus compañeros, quieren evitar a personas, no quieren participar en, por ejemplo, si es una obra de teatro, si es un festival, inclusive si es, por ejemplo, educación física que hacen en equipos para las carreras, etcétera, que no quieren participar en eso porque sienten ansiedad o les provoca ansiedad estar con personas, ¿ok? Pero les vuelvo a repetir, es cuando se empiezan a sentir nerviosos, cuando se empiezan a poner así como que muy rojos, ¿no? O sea, muy rojos, como les decía yo, que empiezan, inclusive algunos como que tienen ganas de llorar, o inclusive algunos lloran. Entonces, todo es importante tener, digo, como que estar alertas para identificar si los síntomas son de ansiedad, si está teniendo ansiedad el alumno o ya es otra cuestión. Entonces les digo que no es, así como el TDAH, que no se identifica o no se debe de identificar así a la primera, sino hay que hacer un diagnóstico y seguir cierto proceso, etcétera. También la ansiedad, o sea, puede ser que sí tenga síntomas de ansiedad y nosotros pensemos que no, que simplemente es algo pasajero, o puede ser que nosotros digamos al primer síntoma, es que es ansiedad, y sea lo contrario, o sea, que realmente no es ansiedad y que sea solamente una problemática que tiene en ese momento. Entonces sí es muy importante que ustedes sepan identificar cómo se manifiesta, sobre todo en el aula, ¿ok? Bueno, para el día jueves vamos a seguir viendo este tema y a trabajar las estrategias que ustedes pueden utilizar para ayudar a los alumnos a reducir su ansiedad, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? Acuérdense de guardar las evidencias de lo que trabajaron hoy para que lo puedan poner, ¿ok? ¿No tienen dudas? Bueno, pues muchas gracias por su participación. Que tengan bonito día, nos vemos el día jueves. Gracias, cuídense. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye.